Bienvenidos una vez más a El Rincón Legal, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del derecho de una manera clara, amena y cercana. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fundamental para entender la vida política, social y jurídica de cualquier país: el derecho constitucional. Seguramente has escuchado muchas veces hablar de la Constitución, de los derechos humanos o de las garantías individuales. Pero, ¿te has preguntado realmente qué significa todo esto en nuestra vida diaria? En este episodio, vamos a desmenuzar qué es el derecho constitucional, por qué es considerado la base de todo el orden jurídico, y te voy a dar 2 ejemplos claros y prácticos para que veas cómo nos afecta directamente en nuestro día a día. Así que ponte cómodo, ajusta tus audífonos y acompáñame en este recorrido por uno de los pilares del derecho moderno. ¿Qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional es la rama del derecho público que se encarga de estudiar, interpretar y aplicar las normas contenidas en la Constitución de un Estado. Dicho de otra manera, es la parte del derecho que nos dice cómo se organiza el poder, cuáles son los derechos de los ciudadanos y cuáles son los límites de la autoridad. La Constitución no es solo un documento político, es también un pacto social. Es el conjunto de reglas que todos aceptamos para convivir en paz, con justicia y con un mínimo de seguridad jurídica. Es, por así decirlo, la regla del juego que garantiza que ni los gobernantes ni los ciudadanos actúen de manera arbitraria. Aquí encontramos cuestiones como la forma de gobierno, por ejemplo, república, monarquía o dictadura en otros casos. La organización del poder legislativo, ejecutivo y judicial, los derechos fundamentales de las personas, libertad de expresión, derecho a la educación, a la salud, a la igualdad, entre muchos otros, y también los mecanismos de defensa para que esos derechos no se queden solo en el papel. Sin derecho constitucional, un país sería como un barco sin brújula. Cada quien impondría sus reglas y el poder podría volverse tiránico. ¿Por qué es tan importante esta rama del derecho? Porque es el corazón del orden jurídico. Todas las demás leyes, como las de derecho civil, penal, laboral, administrativo o fiscal, deben estar subordinadas a la Constitución. Si una ley contradice lo que dice la Constitución, automáticamente es inválida. Esto asegura que los ciudadanos siempre tengan un marco de protección y que las autoridades no se excedan en sus funciones. Es lo que en México conocemos como el principio de supremacía constitucional. Además, el derecho constitucional no es estático. Evoluciona con el tiempo, porque la sociedad cambia, y con ella, las necesidades y los derechos que deben protegerse. Por eso existen las reformas constitucionales, que permiten actualizar la norma suprema para responder a los retos de cada época. Primer ejemplo: la libertad de expresión. Imagina que un grupo de estudiantes decide organizar una marcha pacífica para protestar por mejoras en la educación. Según la Constitución, todos tenemos el derecho de expresarnos libremente, ya sea de forma escrita, verbal o en manifestaciones públicas. Ahora bien, ¿qué pasaría si una autoridad intentara impedir la marcha alegando que incomoda o que no le parece conveniente? Ahí entra el derecho constitucional. La Constitución establece que la libertad de expresión es un derecho fundamental, y por lo tanto, ningún funcionario puede prohibir una manifestación pacífica. Este ejemplo nos muestra cómo el derecho constitucional funciona como un escudo para garantizar que nuestras libertades no sean vulneradas. Sin él, la voz del pueblo estaría silenciada a voluntad de los poderosos. Segundo ejemplo: el derecho a la igualdad. Pensemos ahora en una situación cotidiana. 2 personas van a solicitar empleo en una empresa. Uno de ellos es rechazado únicamente por su religión, su género, o por tener alguna discapacidad. Aquí entra en juego el principio constitucional de igualdad ante la ley. La Constitución prohíbe cualquier tipo de discriminación, lo que significa que nadie puede ser excluido o tratado de manera desigual sin una razón válida y objetiva. Si la persona afectada decide denunciar, el derecho constitucional ofrece los mecanismos de defensa necesarios, como el juicio de amparo en México, para que esa discriminación sea reconocida y se restituya el derecho violado. Este ejemplo refleja cómo la Constitución no es un simple documento, sino una herramienta viva que protege a los individuos frente a injusticias cotidianas. Reflexión final. El derecho constitucional es la columna vertebral del Estado de Derecho.
Gracias a él tenemos garantías frente a los abusos de poder, podemos exigir respeto a nuestras libertades, y contamos con reglas claras para organizar la vida en sociedad. Es como una casa, puedes decorar los cuartos como quieras, esas serían las leyes secundarias. Pero sin cimientos sólidos, la Constitución, la casa se derrumba. Por eso, cada vez que escuches hablar de reformas constitucionales, de amparos o de derechos fundamentales, recuerda que no se trata de asuntos lejanos o técnicos, se trata de ti, de mí, y de todos los ciudadanos que queremos vivir en un país más justo y libre. Y hasta aquí el episodio de hoy en el Rincón Legal. Espero que esta explicación sobre el derecho constitucional te haya ayudado a entender su importancia y cómo impacta en nuestra vida diaria. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Así seguimos construyendo juntos una comunidad que se apasiona por el derecho.